Bienvenidos este jueves 21 de septiembre a Euronews Hoy. Putin exige a Azerbaiyán que garantice la seguridad de la población de Nagorno-Karabaj. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido a su homólogo azerí, Ilham Aliyev, que garantice los derechos y la seguridad de la población armenia en el territorio separatista de Nagorno-Karabaj. Después de que Azerbaiyán realizara una operación militar en el territorio, este ha afirmado haber restablecido su soberanía en Nagorno-Karabaj. Mientras se llevan a cabo las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán, las fuerzas de Nagorno-Karabaj acusan a Bakú de violar el alto el fuego. El portavoz de Exteriores de la Unión Europea ha declarado que los líderes mundiales siguen de cerca la situación, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El presidente francés, quien no ha acudido a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, acoge en Versalles la primera visita de Carlos III como monarca de Inglaterra. En Venezuela, un operativo policial y militar de 11.000 agentes intervino en la prisión de Tocorón, la cual estaba controlada por completo por la banda criminal transnacional Tren de Aragua. Mientras tanto, los grupos ecologistas europeos han denunciado la recomendación de la UE de prorrogar la autorización del glifosato, un polémico herbicida. Ucrania ha pedido eliminar el veto ruso en la ONU. Y hoy, 21 de septiembre, el mundo celebra el Día Mundial por la lucha contra el Alzheimer. Todo esto y mucho más a continuación. Vamos con los titulares. Azerbaiyán asume el control total de la región separatista de Nagorno-Karabaj tras un ataque que produjo al menos 200 muertos y 400 heridos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclama en el Consejo de Seguridad de la ONU que se elimine el veto de Rusia. Nuevos bombardeos rusos en varias ciudades ucranianas dejan al menos 3 muertos y docenas de heridos. Kiev también ataca con éxito una base aérea rusa en Crimea. Nuevas informaciones sobre el escándalo de los visados que afectan al partido gobernante irrumpen en la campaña de las elecciones en Polonia. Azerbaiyán asume el control total sobre la región separatista de Nagorno-Karabaj después de que las fuerzas karabajíes acordaran deponer las armas. Algo que se produce tras una ofensiva militar de 24 horas por parte de Azerbaiyán que ha matado al menos a 200 personas y herido a 400. Azerbaiyán afirma haber restablecido su soberanía sobre Nagorno-Karabaj y difunde imágenes del alto el fuego. Los armenios étnicos han gobernado la región sin reconocimiento internacional desde principios de 1990. Miles de residentes de Nagorno-Karabaj han acudido en masa a un campamento operado por fuerzas de paz rusas. El primer ministro de Armenia afirma que las tropas rusas en Nagorno-Karabaj son plenamente responsables de la seguridad de los armenios. Si las fuerzas de mantenimiento de la paz han propuesto un acuerdo de paz, significa que aceptaron completamente la responsabilidad de garantizar la seguridad de los armenios de Nagorno-Karabaj y de proporcionarles las condiciones y los derechos para vivir en su tierra y en sus hogares con seguridad. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, elogió a las autoridades de la vecina Armenia. Ayer, hoy, los dirigentes armenios, sorprendentemente, demostraron una competencia política inesperada. Apreciamos esto y lo consideramos un factor importante. En la capital armenia, miles de personas pidieron la dimisión del primer ministro por entreguismo a Azerbaiyán. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU que el veto ruso ha convertido al organismo mundial en ineficaz. Un día después de dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas en persona por primera vez desde la guerra, el líder ucraniano propuso acciones específicas que deberían ser implementadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo la retirada de las tropas y formaciones militares rusas y la garantía de que Ucrania tenga un control efectivo sobre todas sus fronteras estatales. Pero para lograrlo debe cambiar la Carta Fundacional de la ONU. Por lo tanto, la Asamblea General de la ONU debería tener un poder real sobre el veto,
Este será el primer paso necesario si es imposible detener la guerra, porque todos los esfuerzos son vetados por el agresor o por aquellos que lo consienten. Aunque el mundo esperaba un cara a cara en la Cámara entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso y Zelensky, ambos no coincidieron, ya que Lavrov entró después de que saliera Zelensky. Sobre la cuestión del veto ruso, el jefe de la diplomacia rusa ha destacado: el planteamiento de Rusia sobre todas las cuestiones de la agenda del día es abierto. No tenemos nada que ocultar y no es difícil expresar esta posición una vez más. Es más, el derecho de veto es un instrumento absolutamente legítimo que está estipulado en la Carta para impedir la adopción de decisiones que dividirían a la organización. Aunque el secretario general de la ONU ha informado ante el Consejo reiterando que la invasión rusa de Ucrania es una clara violación de la Carta Fundacional, Zelensky ha recibido presiones de algunos miembros del Consejo, entre ellos China, para que entable conversaciones para poner fin a la guerra. Al menos 3 personas murieron en Jersón y 2 docenas resultaron heridas tras los nuevos bombardeos rusos sobre varias ciudades de Ucrania. Entre ellas está, una vez más, Kiev, donde quedó cortado el suministro de agua y gas. Al sur de la capital, en Cherkasy, fue alcanzado un hotel, dejando 10 heridos, 2 de ellos de gravedad. En Nueva York, en el Consejo de Seguridad de la ONU, las acciones de Moscú eran el tema obligado de debate. Ucrania es la escena de un crimen y el criminal está sentado en esta misma sala. Ustedes saben quién es. El Kremlin sueña con restaurar el antiguo imperio ruso. Después de Ucrania, ¿quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente en cumplir la fantasía del pasado de Putin? Ucrania informó igualmente del lanzamiento de más de 40 misiles rusos, 36 de los cuales habrían sido detenidos. En Jersón, por su parte, las imágenes hablan por sí solas. Al margen de los fallecidos, los daños son considerables en algunas zonas residenciales, con al menos 7 incendios registrados. Y en Crimea también se suceden los ataques, en este caso ucranianos. Kiev aseguró haber golpeado con éxito una base aérea rusa, habiendo causado graves daños materiales. Polonia asegura que cortará el envío de armas a Ucrania. Una decisión detrás de la que late la disputa del grano ucraniano que Polonia no quiere que pase por el país, que tiene a los agricultores en protesta permanente en una disputa que dura meses. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que su país necesitaba centrarse en modernizar su ejército y que la decisión de cortar la ayuda bélica a Ucrania no está vinculada a la disputa sobre el grano ucraniano. Pero esto se produce a las pocas horas de un discurso de Volodymyr Zelensky en la ONU en el que el presidente ucraniano dijo que Polonia y sus vecinos le hacen el juego a Rusia al prohibir las importaciones de cereales de su país. Estas palabras de que países como Polonia estarían apoyando a Rusia son completamente inconscientes con la realidad. Es muy doloroso para mucha gente en Polonia porque millones de polacos ayudaron a Ucrania. A los refugiados ucranianos seguimos ayudándoles, así que esas palabras sobran. Polonia acoge alrededor de 1 millón de refugiados ucranianos y fue uno de los primeros en ofrecer importantes suministros de tanques y otras armas pesadas. Pero las relaciones han empeorado por los envíos de grano desde Ucrania que han hecho bajar los precios para los agricultores en Polonia y otros países de la región. El ministro de Agricultura de Ucrania, en una llamada telefónica este jueves a su homólogo polaco, acordó encontrar una solución a una disputa comercial que sea de interés para ambos países. Un año después de abrir sus puertas, el centro comunitario Budapest Helps ha ofrecido apoyo a casi 12.000 refugiados de Ucrania. Actividades musicales para niños y clases de húngaros son solo algunos de los programas que ofrece el centro, creado por el Ayuntamiento de Budapest junto a la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR en el centro de la ciudad. Estas personas llegaron a un país extranjero donde no conocían a nadie ni nada y tuvieron que encontrar su lugar, su nueva vida. Eso es lo que intentamos ayudarles a hacer, encontrar su nuevo lugar, sus nuevos objetivos en su nueva vida. Aunque Hungría no se ha unido a otros estados de la Unión Europea para brindar apoyo militar a Ucrania, ofrece ayuda humanitaria. Budapest Helps ayuda a los refugiados a acceder a la educación, la atención sanitaria, el empleo y la vivienda. Este lugar para mí es un lugar para la paz.
donde los niños pueden venir y estar con otros niños como ellos, para hacer algo juntos, para comunicarse. Los padres también pueden estar aquí sin los niños para hablar de algunas cosas, sobre algunos problemas, sobre alguna cosa buena que tienen en su vida. El trabajo del centro ha sido apoyado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y los gobiernos japonés y sueco. Un lugar donde acercarse a la normalidad, hacer comunidad y recibir apoyo crucial en los momentos más difíciles. Se confirma un gran descubrimiento de petróleo en Albania, a unos 6.000 metros de profundidad, en Spirag. Las prospecciones y los análisis llevan realizándose más de 10 años. Las reservas se encuentran en la provincia de Berat, en el sur de Albania. Los técnicos de Shell Albania llegarán a la fase de pruebas en octubre. Los expertos albaneses confían en que se puedan explotar pronto las reservas. Se trata de una fase muy avanzada. Esperamos una gran cantidad de petróleo comparable al Valle de Agri en Italia, que produce 100.000 barriles de petróleo al día. En una visita realizada a finales de agosto a los yacimientos de petróleo y gas, el primer ministro de Albania, Edi Rama, anunció que Shell está dispuesta a invertir 7.000 millones de euros en la provincia de Berat. Sin embargo, Shell es más prudente que el gobierno albanés y espera obtener más datos e información antes de hacer un anuncio oficial. Señala que los preparativos durarán varios meses y que la decisión sobre las demás fases del proyecto dependerá de los datos que obtengan. En 2019, Shell Albania decidió perforar en Spirag 5 para confirmar si las reservas encontradas en la zona podían ser económicamente rentables. Tensión en Francia entre el gobierno y el sector de los carburantes. Las grandes marcas de distribución se ponen a la defensiva después de que el Ejecutivo presentara su intención de autorizar la venta a pérdida de combustible a partir de diciembre. Esta práctica está prohibida en Francia desde 1963, pero el gobierno tiene razones de peso para levantar esta restricción. La más importante es la inflación, que está por las nubes. Oímos a los directores de distribución decir que a veces se ven obstaculizados por las normas y que a veces el Estado les impide hacer más por los consumidores. Oímos este mensaje, proponemos levantar una serie de restricciones durante un periodo específico de 6 meses. Y por lo tanto estamos proponiendo a aquellos que lo desean, si así lo quieren, participar en este esfuerzo colectivo. Las grandes marcas de la distribución de carburantes en Francia, cuyos responsables se han reunido varias veces con el ministro de Economía, ya han anunciado que no venderán con pérdida. Una de ellas es Total Energies. Además de los combustibles, el gobierno de Macron quiere adelantar también para diciembre las negociaciones entre industria y distribuidores para rebajar los precios de diferentes productos en los supermercados. El Ejecutivo francés alega que no puede cargar con todo el peso del coste de la inflación. Francia y Alemania lanzan un proyecto transfronterizo para impulsar la transición energética en la región. En Estrasburgo, a partir de 2027, miles de hogares se calentarán con calor residual de la vecina acería de Kehl, en Alemania. La alcaldesa de la capital alsaciana mantiene que es una solución innovadora y asequible. Era realmente un desperdicio de energía. Vamos a poder utilizar esta energía. Son 80 gigavatios hora al año y también 7.000 viviendas que podrán calentarse gracias a esta energía recuperada. Además, se evitarán casi 20.000 toneladas de CO2. Habrá que construir un gasoducto de 4,5 kilómetros por debajo del Rin para transportar la energía sobrante desde Badische Stahlwerke, la acería de Baden, en Kehl, hasta la planta térmica de Estrasburgo. Supone una inversión de 25,5 millones de euros, de los que 2 millones procederán de fondos de cooperación territorial europea. El resto será aportado por los ayuntamientos de las dos ciudades, el Banco de los Territorios, ADEME, la Agencia de Transición Ecológica francesa, y DENA, la Agencia Alemana de Energía. Estoy convencido de que un proyecto de protección del clima es de particular importancia para el futuro de la sociedad y puede suponer una significativa contribución a nuestra amistad. Sabemos que no es solo un proyecto histórico, sino también orientado al futuro. Szanowni Państwo,
Z niedowierzaniem spoglądamy na kolejne informacje wychodzące na jaw w związku z aferą wizową rządu PiS. Polskie wizy, dokumenty uprawniające do wjazdu na teren naszego kraju, były sprzedawane w krajach Azji i Afryki. El ex viceministro de Asuntos Exteriores polaco y su entorno están siendo investigados por corrupción en relación con la expedición de visados polacos. Este caso se filtró durante la campaña electoral y como consecuencia el ex viceministro ya no va en las listas de Ley y Justicia. Descubrimos todo un sistema que fue construido por los colaboradores del viceministro Warsi. Se enviaban listas de personas concretas a consultados y embajadas polacas en Asia y África. Y supuestamente estas personas obtenían visados. Un procedimiento especialmente llamativo es el de la India. Allí se enviaban listas de personas que se suponía que eran equipos de filmación de Bollywood. Resultó que no tenían nada que ver con la industria del cine, que el productor de la película era un comerciante de verduras o que el actor no podía demostrar que había participado en una película. Eran múltiples visados Schengen, porque te permiten entrar en México y desde México estar a un paso de Estados Unidos. Y así era esta ruta de tráfico. Tenemos toda la documentación que lo prueba. No obstante, nadie niega que haya ocurrido. Mientras el partido gobernante evita responder a las preguntas sobre el escándalo de los visados, las diferencias entre los funcionarios no se refieren a si se expidieron visados, sino a cuántos. Y el hecho es que ya se ha detenido a las primeras personas, se han escuchado los primeros cargos. Los primeros indicios de irregularidades en la expedición de visados llegaron a la Oficina Central Anticorrupción en julio de 2022. Las acusaciones incluyen, entre otras, ejercer influencia en una institución estatal, así como aceptar beneficios financieros y proporcionar beneficios financieros a otros, según la Fiscalía. Estos actos se castigan con penas de hasta 8 años de prisión. Las organizaciones de ayuda a inmigrantes y refugiados de Polonia, especialmente las que han sido criticadas por el gobierno por ayudar en la frontera polaco-bielorrusa, han seguido el escándalo cargadas de amargura. Nos hemos estado preguntando por qué las solicitudes de la gente a la que ayudamos, solicitudes de estatus de refugiado, no están siendo aceptadas. Las noticias que nos han llegado recientemente sobre cómo se obtienen los visados creo que explican muchas cosas. Demuestra que las cosas son diferentes en Polonia. El escándalo de los visados afecta al partido gobernante, cuya campaña se basa en gran parte en advertencias contra la aceptación de inmigrantes de Asia y África. Podría tener un impacto significativo en el resultado de las próximas elecciones. La migración ilegal es uno de los temas principales de las conversaciones mantenidas en Siracusa por los presidentes de Italia y Alemania. Sergio Mattarella y Frank-Walter Steinmeier, que acudieron a esta ciudad siciliana para una entrega de premios, compartieron su preocupación por un problema de difícil solución y que debe tratarse a nivel europeo. A pesar de haberse enfrentado por la cuestión migratoria hace unos días, Italia y Alemania tienen algo en común. Eso es lo que opina el presidente alemán Steinmeier, que cree que Italia y Alemania tienen más dificultades para acoger migrantes. Y cree que ambos están al límite de sus capacidades. Esto es exactamente lo que dijo el mandatario alemán a un periódico italiano. Lo volvió a decir en una entrevista que se publicó antes de su visita de 3 días a Italia. Como sabemos, Alemania había suspendido la acogida voluntaria de migrantes desde Italia, aunque eso cambió hace unos días, con Alemania reanudando el acuerdo entre los dos países. Ahora, Alemania ha recibido alrededor de 162.000 solicitudes de asilo en 2023 solamente. Y es el país de la UE que ha recibido el mayor número de migrantes que llegan a las costas italianas bajo un acuerdo voluntario. Ahora, según el presidente Steinmeier, la fuerza de las relaciones bilaterales entre Italia y Alemania no se verá socavada por la crisis actual. Pero cree, y así se lo dijo el director del diario italiano Corriere della Sera, que el problema radica en que lo que parece un acuerdo voluntario pueda convertirse en un mecanismo de redistribución permanente o exigir a más países de la UE que hagan su parte y compartan la carga de la crisis. Giorgia Orlandi for Euronews, in Rome. 1.500 personas se manifestaron en Bruselas contra la educación sexual obligatoria en las escuelas. Un programa aplicado por el Ministerio de Educación belga durante años, pero que hasta ahora no era obligatorio, y que tiene como objetivo proporcionar educación sexual y de relaciones a estudiantes de 11 a 12 y de 15 a 26 años.
La decisión ha chocado con la fuerte oposición de organizaciones católicas y musulmanas. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambios los tipos de interés en su horquilla actual del 5,25% y 5,5%. Aunque los pronósticos de los miembros de la Fed sitúan a los tipos de interés en una cifra mayor, no significa forzosamente que el incremento se vaya a producir. Quieren esperar a obtener nuevos datos sobre los precios antes de decidir algún incremento antes de que acabe el año. Su objetivo es situar la inflación en el 2%. De momento, la inflación ha bajado del máximo interanual del 9,1% de junio de 2022 a un 3,7%. En el Día Mundial del Alzheimer, los científicos afirman estar logrando importantes avances en la batalla contra esta enfermedad degenerativa del cerebro, que afecta a unos 55 millones de personas en todo el mundo. Entre los avances más recientes destacan los ensayos clínicos de 2 fármacos capaces de frenar su crecimiento. Estos 2 medicamentos experimentales se llaman donanemab y Leqembi. Atacan una proteína nociva que contribuye a la acumulación de placas en el cerebro. Por primera vez, podemos ver que la enfermedad de Alzheimer ya no es intratable. Tenemos un camino muy claro para reducir la gravedad y ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Así que es realmente alentador ver que todas las terapias que están surgiendo nos demuestran que podemos hacer algo para mejorar la lucha. Los posibles tratamientos siguen planteando problemas de seguridad, ya que entre sus efectos secundarios figuran la inflamación y las hemorragias cerebrales. Los fabricantes están trabajando para resolver estos problemas y están buscando la aprobación reglamentaria en el Reino Unido y Estados Unidos. Macron y Carlos III resaltan el apoyo común a Ucrania ante la invasión rusa y la lucha contra el cambio climático. El presidente francés Emmanuel Macron recordó los combates conjuntos que tienen por delante París y Londres durante el homenaje al rey de Inglaterra y a su esposa Camila con una suntuosa cena en el Palacio de Versalles, símbolo de la nueva relación entre los dos países, degradada desde que el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea en 2016. Señor presidente, en todo ello podemos contar con nuestra sólida amistad que se renueva y revitaliza con cada nueva generación. Carlos III se encuentra en una visita de 3 días, pospuesta desde marzo debido a las protestas en Francia por el retraso de la edad de jubilación. París y Londres han tenido varios roces por la inmigración y la pesca y sobre todo por la frontera entre las 2 Irlandas. La agenda de la visita incluye el discurso del rey al Senado francés y conversaciones con el presidente Emmanuel Macron. Con esto llegamos al final de nuestro resumen de las noticias más importantes del día. Recuerden que tienen más información sobre el resto de la actualidad internacional en todas nuestras plataformas. Pasamos al No Comment del día. En estas imágenes vemos a un grupo de migrantes subirse a un vagón de tren en México con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos. Una situación que ha obligado al operador nacional ferroviario a cancelar decenas de trayectos. Como siempre, muchas gracias por vernos. Volveremos mañana con más noticias.